La paz de Dios sea con todos. ¿Y cómo se sienten? Bien, mejorando y aquí esperando que victoria y yo atrás. Eso está bueno. Lo saben bien. Pues vamos a abrir la Santa Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 14. Nos corresponde hablar hoy a mí sobre nuestra necesidad del Espíritu Santo. Es un tema de mucha importancia. San Juan capítulo 14, versículo 17, dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Vamos a orar. Amado Padre que moras a la altura de los cielos, gracias en este momento que nos permite aquí reunirnos como hijos tuyos para estudiar la ciencia de la salvación. Gracias, Señor, por las tantas bendiciones que nos ha dado y porque ha permitido que tu pueblo tomase este tiempo extra en esta tarde para verse, para buscarte, Señor, y para demandar de ti tus promesas. Te suplico, Señor, que así como buscan el Espíritu Santo, que tú lo puedas derramar en esta tarde sobre cada uno de ellos. Bendícenos, Señor. A mí, Señor, permite que ahora, mientras habla la boca, sea tú quien hables por mí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios, según presenta en el capítulo 1 de Génesis, se movía sobre la faz de la tierra. Así que en el acto de la creación estuvo el Espíritu del Señor, estuvo Jesús, estuvo el Padre. Aquí ahora, después que el hombre cae en pecado, se le dan promesas para que el hombre pueda vivir eternamente. Pero hubo un periodo en la tierra en el cual Dios dijo, se encuentra en el capítulo 6 de Génesis: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, por lo tanto serán sus días 120 años. Dios entonces está poniendo una fecha límite, o sea, la gracia durante ese periodo de tiempo estaría hasta que llegase el momento cuando se completase y el Espíritu Santo se retirase. El día que Noé entró en el arca, entonces ese desfile de animales fueron uno tras otro en parejas, 2 parejas y 7 parejas iban subiendo al arca. El mundo antediluviano veía eso con asombro, pero también veía en Noé un loco. Las aves volaban y entraban por las ventanas. Pero lo que ellos nunca pensaron es que ya había llegado el tiempo. Dentro de un tiempecito se cerraría la puerta del arca y se cerraría entonces la oportunidad de salvarse. La gracia terminaba definitivamente para ellos. Así que todo se dio. Jesús dice con relación a eso que no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces agrega: así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo eso que le estoy diciendo es algo muy solemne, porque la Biblia señala un tiempo cuando el Espíritu del Señor se retirará de la tierra. Señala muchas partes, pero hay una que yo he leído aquí con ustedes muchas veces, que está en Joel 8, Amós 8, versículos 11 y 12. Ahora bien, me voy a remontar a lo que Jesús está señalando. ¿Por qué Jesús le ofrece el Espíritu? Allí usa, por ejemplo, en el versículo 16, que dará otro Consolador. Él iba a rogar al Padre y le daría otro Consolador.
Ahí hay dos palabras, otro y consolador. Por ejemplo, otro aparece en el griego como aios, que significa otro de la misma especie. Y consolador usa el paráclitos, que significa uno llamado al lado de. En otras palabras, uno que exhorta. Dios sería uno de la misma especie que Jesús, o sea que sería Dios y que estaría llamado para estar al lado de la iglesia. Eso es lo que muestra nuestro Señor. Jesús dijo: no os dejaré huérfano. Y ahí están, los capítulos 14, 15, 16 de San Juan, habla mucho sobre eso. El apóstol Pablo habla mucho sobre el Espíritu Santo. La otra pregunta es, ¿para qué debían entonces esperar el Espíritu? ¿O por qué tiempo debía estar el Espíritu? Dice aquí, en el versículo 17, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. El versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús había señalado entonces que su Espíritu estaría para siempre, Él para siempre, porque llega un periodo en la tierra, llegará como señala la profecía, cuando el Espíritu Santo se va a retirar, pero solamente quedará con el pueblo de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús termine su obra de mediación allá en el cielo, entonces, cuando eso haya concluido, el Espíritu Santo se retira en su obra de insistencia en la raza humana, porque se habrá terminado de predicar el Evangelio y cada quien habrá tomado una decisión. Pero algo interesante: el Espíritu Santo también intercede. Jesús ya no estará como intercesor, pero el Espíritu Santo estará con el pueblo del Señor. Si Jesús no estará como intercesor, señala, como también he dicho, que el pueblo habrá llegado a la perfección y no pecará. No pecará, porque si cometiese algún pecado, ya de nada serviría. No podrá pecar. De manera que la perfección de la que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la imagen del Hijo de Dios, se cumplirá antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, tendrán como sello el Espíritu Santo y además el otro sello, que es el sábado. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes que yo tengo aquí. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a ver unos versículos muy importantes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice allí en el versículo, comienzo en el versículo 4, que era la inquietud de los discípulos del Señor. 4 y 5. El 4 dice: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces dice, versículos 6, 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que estamos hablando de algo muy importante. Aquí presenta la inquietud de los discípulos. Todavía está en su mente de que fuesen librados del yugo romano. Todavía no comprendía la misión, aun cuando Jesús se les reveló. Y Jesús le había hablado bastante claro. El versículo 6, ellos se hacen una pregunta, que es: ¿restaurará el reino de Israel en ese tiempo? Y eso es lo que le interesaba.
Jesús le contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. O sea, Jesús le dice: Cronos Kairo. Cronos se refiere al tiempo normal como pasa, y Kairos se refiere entonces a un tiempo en especial, específico, que señala algún evento en la historia. Así que Jesús le dijo: ustedes no tienen que saber ninguna de las dos cosas. Pero el versículo 8 le dice: recibirán poder. Y entonces dice dunamis, potestad, autoridad. Autoridad no, es ausía. Ahí dice poder, fuerza, potencia. Así es como se traduce del griego. ¿Cuándo iban a recibir eso? Cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Porque es lo que Jesús le está diciendo aquí, que se quedasen en Jerusalén, conforme a las promesas que le había hecho, que es lo que yo la leí en el capítulo 14 de San Juan. Esa promesa debía de cumplirse. Señala que nosotros debemos ser obedientes a la voz de Dios, que debemos estar muy atentos a lo que Él nos dice y seguir fielmente los pasos que Él nos traza. ¿Y lo hicieron los discípulos, sí o no? Lo hicieron. El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles entonces señala que ellos en esos 10 días que les restaban estaban unánimes juntos allí, y el día 50, el día de Pentecostés, entonces sucedió lo que el Señor le había prometido. El día cuando terminó la entronización de Jesús allá en el cielo como rey, entonces en presencia de sus ángeles derrama el Espíritu Santo sobre la tierra a ese grupo que se había entregado a Él para cumplir la misión. La misión que está en Joel capítulo 2, que es lo que señala el apóstol Pedro aquí en Hechos de los Apóstoles. Pero esa parte del derramamiento del Espíritu Santo no tuvo todo su cumplimiento, porque no toda la profecía que decía ahí se cumplió, porque hay dos partes, y es la que nosotros esperamos que será mayor que la lluvia temprana. Estoy analizando todo eso. Ahora, ¿por qué? Ese dunamis, o esa fuerza, capacidad o poder proporciona que el enviado de Dios tenga esa fuerza, mejor dicho, que al abrir su boca se produzcan los hechos como se ve en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 4. Pero hay algo más. En Efesios capítulo 3, con dunamis se consigue todo esto. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice allí el apóstol Pablo de esta manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está señalando sobre el misterio, y después que presenta todo eso de la predicación a los gentiles, de que Dios de dos pueblos hace uno, él dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y agrega: para que os dé poder. De manera que Pablo se arrodillaba. Pablo, suplicando humildemente al Señor, pedía por la iglesia y pedía por él, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está hablando expresamente lo que es tu mente, la regeneración, lo que produce solamente el Espíritu Santo. El hombre no puede cambiarse por sí mismo. El hombre tiene sus malos hábitos, viene dañado con sus genes, y por lo tanto solamente haciendo su parte, como es dominio propio, como es clamar a Dios y entregando lo otro al Señor, puede realizarse la renovación y ser fortalecido en espíritu. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿Y cómo fue Pablo? Un hombre poderoso en el espíritu, y eso es lo que señala la Biblia. Y Pablo, aun cuando no fue del grupo de los 12, le llevó ventaja a todos ellos.
Y mire cómo el Señor lo usó poderosamente. Pero Pablo tuvo que encontrarse con Jesús. Cuando él lo tiró al suelo, cuando lo dejó ciego y duró 3 días en ese estado, el apóstol, que no era apóstol sino el perseguidor de la iglesia, el azota, el enemigo, entonces hizo la paz con Dios. Cuando hizo la paz con Dios, cuando reconoció que Jesús era el Mesías y no lo que ellos esperaban, y confesó sus pecados, cuando revisó toda la profecía que él sabía, entonces ya el hombre estaba listo y Ananías tuvo que ir allá a bautizarlo. Es así, el hombre interior se fortalece de esta manera, es apartándose del pecado y es orando constantemente. Usted puede ser pobre, pero si usted tiene una vida entregada al Señor, una persona de oración, es poderoso entonces en el Espíritu. ¿Y cuándo muere el Espíritu en una persona? Según Hechos capítulo 5 versículo 32 señala que cuando obedecemos al Señor. Porque Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38, allí se les dice que se arrepientan de su pecado. ¿Y qué pasa? El mismo apóstol Pedro le dice, y recibirán como don el Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente y se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo. El bautismo entonces tiene mucho significado. Voy a usar otra cita interesante que está en el capítulo 1 de Romanos. Ese se lo saben ustedes. Allí aparece Dunamis nuevamente. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo está diciendo que el Evangelio es un dunamis, es un poder, es algo que rompe, es una dinamita. ¿Y en qué sentido? Miren bien, voy a leer a Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Jesús allí. Y voy luego a recurrir a otra cita. Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice nuestro Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y dice el 19: y a predicar año agradable del Señor. Jesús entonces, cuando fue bautizado, presenta la Biblia, el Espíritu Santo descendió sobre él. Entonces Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Los ungimientos que se hacían en el Antiguo Testamento eran con aceite, pero Jesús, entonces el tipo se encuentra con el antitipo. El tipo allí entonces sería el aceite de oliva. El antitipo, ahora la realidad que es Jesús, que era el Espíritu Santo. El cordero era el tipo, Jesús era la realidad, el antitipo en este caso. Así que Jesús fue poderoso. Como Jesús nadie, claro está. Pero en la Biblia se presenta un hombre poderoso llamado Juan, que fue el que bautizó a Jesús. Por eso a Juan se le compara en la Biblia como Elías. Y aún al remanente de los últimos días el Espíritu Santo le llama también Elías, porque traerán al mundo un mensaje de reforma. Pero yo no me salgo del tema. Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa que sea judío, no importa que sea gentil. Jesús entonces, cuando viene predicando ese Evangelio, está señalando que el Espíritu Santo estaba sobre él, porque le ungió. ¿Para qué? Entonces ahí dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Usted, como siervo de Dios, está lleno del Espíritu Santo, cuando sale a la calle también va a lo mismo. No es otra cosa, porque el Espíritu Santo usa al hombre. Si no lo usa, no hay esperanza. Mientras el Espíritu Santo está residiendo en una persona,
tiene esperanza, o sea, está salvado. Pero cuando se apartó, ahí sí hay problema. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, salió de ahí entonces a ayunar, pero fue lleno, dice la Biblia, del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, hablando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice algo con relación a nuestro Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Versículo 38 dice de esta manera: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ve cómo le presenta allí? Eso es lo que Dios hace. Ahora eso tiene que enseñarnos a nosotros la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué es que lo necesitamos? Porque sin eso no podemos hacer la obra. No se predicó el Evangelio en aquellos días después que se recibió el poder del Espíritu Santo. Claro que sí. En los 3 primeros siglos el mundo conocido se hizo cristiano, hasta que Satanás verdaderamente entró al mundo de la iglesia y comenzaron a surgir tantas cosas. El avance de las fuerzas musulmanas con Mahoma fue invadiendo Europa y parte del Asia, y si Dios no interviene, el mundo entero se vuelve musulmán. Pero para los últimos días entonces, a fin de poder predicar el Evangelio a todas las religiones y a los que no tienen ninguna, es necesario también el Espíritu Santo. Y se predicará en pocos días, pero en tiempos de dificultades. Ahora nosotros tenemos mucha libertad y ahora nosotros estamos haciendo muy pocas cosas. Estamos esperando que las cosas se pongan más difíciles. Yo lo voy a leer aquí. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 41. Dice, Ellen G. White escribe: el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No ha cambiado. Así que sigue firme. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se espera, oiga bien, si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se le aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Vuelvo. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Así que si usted quiere, se puede. Entonces, si usted quiere, se sujetará a las condiciones, ¿verdad? Dicen. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual. Entonces, ¿qué le indica eso con relación a tantas iglesias que van decayendo o que no crecen? No es esto. Si el Espíritu Santo es muy poco, la iglesia no puede avanzar. Y si el Espíritu Santo es muy poco, ¿es porque ha pecado? Porque el Espíritu Santo, Hechos 5:32 le cité, Dios lo ha dado a quienes le obedecen. Entonces dicen, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Esa es la realidad. Entonces Jesús sabía por qué le prometía el Espíritu Santo. Y Jesús le hablaba de que iban a recibir dunamis para que pudiesen hacer la obra. Entonces la cita continúa diciendo: cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la iglesia. Eso me está explicando entonces por qué las iglesias están en ese estado. Le voy a repetir: cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la iglesia.
y que traería todas las demás bendiciones en su estela. Falta, aunque se le ofrezca en infinita plenitud. Fin de esta cita. Entonces, es algo para preparar, para saber cuál es nuestra necesidad del Espíritu Santo. A mí me preocupa mucho las iglesias que veo que ocupan mucho tiempo en cosas de poca importancia y les roba el tiempo que le corresponde a Dios. Ponemos muchas excusas, por ejemplo, en la predicación. Decimos que donde vivimos, que la gente es dura y que tantas cosas se puede decir y hablan la verdad. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, es muy difícil que el otro pueda resistir. Eso es lo que Jesús está hablando. Cuando usted está poseído en el hombre interior, cuando usted hable, la obra de Jesús se realizará. Ahora, piensen ustedes, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 4, allí presenta cuando Pedro y Juan subían al templo a orar. ¿Y quién estaba allí en la puerta? Había un hombre cojo de nacimiento y él extendió la mano. Y dice este mismo libro aquí que él esperaba que le diese su dinero para resolver. Pero Pedro lo miró, le dijo, mírame fijamente. Le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Y qué dijo? Pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oh, ¿estaba Jesús ahí en ese momento? Jesús mora mediante el Espíritu Santo. Por eso es la promesa. Cuando el Espíritu Santo está en usted, está Jesús en usted. Si Jesús no está en usted, no está el Espíritu Santo. Entonces era poderoso. ¿Había un mensaje de fe ahí, sí o no? Había, porque le dijo, levántate y anda. ¿Pero en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Por tanto, tenía una confianza plena. Y tenía la confianza plena porque había alcanzado lo que el Señor le había prometido. Y lo había alcanzado porque hizo lo que le mandó. Ahí es donde está. Porque queremos que en nosotros se cumpla la promesa, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Y así no es. Entonces eso fue lo que sucedió. Y voy entonces a leer sobre eso. La Biblia nos habla de algo interesante. Ahí en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles está presentando ese caso. Y ustedes verán cómo lo que dice el mismo el apóstol Pablo del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Los discípulos fueron llevados ante el concilio. Querían callarlo, claro está, para que no predicasen el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 16 al 20. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así que ellos iban a tratar de producir miedo. Lo que ellos no entendían, que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Porque si es la noche cuando Jesús fue entregado, todos salieron corriendo. Pero ahora es un cuadro diferente. Sigue diciendo, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Así que de ninguna manera, ni hablar ni enseñar. Versículo 19 en adelante. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es esta iglesia. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Llegará un momento en el futuro cercano en que esta iglesia hará eso. ¿Llegará eso, sí o no? ¿Ustedes no saben lo que creen? ¿Ustedes no hablan de la ley dominical? ¿No hablan de la eliminación de los mandamientos de Dios? ¿Y eso no lo llevan a casa a mucho? Eso se cumplirá nuevamente. ¿En qué están ustedes?
Pero quienes cumplirán con esto serán los que se hayan entregado al Señor, que no le importa que lo maten, que no le importa que vayan a la cárcel, que no le importa que le nieguen todos los derechos. Esto es, pero se lee la Biblia y ni siquiera saben lo que leen. Esto es la realidad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿No dijo Jesús y me seréis testigo? ¿Están cumpliendo, sí o no? Se está cumpliendo porque tuvieron dunamis. Es la realidad. Hay que analizar esto. Muchos no quieren salir a predicar por ahí porque los demandan. El asunto ese de los homosexuales, de la lesbiana, muchos no quieren hablar de eso. Y aquí, en una ciudad esta, a alguien, miembro de la iglesia, se le ocurrió una invitación a la iglesia de que 2 hombres se iban a casar porque era primo de eso, y ahí estaban diciendo que había que ir porque no se podía ser antisocial. ¿Qué cosa? Y el pastor calladito ahí. ¿Para qué le pagan a ese hombre? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando sea necesario hablar, se habla, aunque eso conlleve a la muerte. Porque el que murió en Cristo solamente se acostó a dormir. Ellos hicieron esto porque están poseídos del Espíritu Santo. Fueron fortalecidos en el hombre interior. Y de su boca no podía salir otra cosa sino lo que habían recibido. Porque nadie da de lo que no tiene. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Entonces, dice aquí el versículo 21, que ellos entonces, después de amenazarlo, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Ves? Son hombres diferentes ahora. El hombre Pedro que sacó un cuchillo para llevarle la cabeza a aquel que luego salió corriendo y que traicionó a Jesús, o que lo negó como decimos nosotros. Ese hombre ahora era bien fuerte en el espíritu. Un hombre sin letra, no sin letra en el sentido de que era analfabeto, pero no era uno que había llegado hasta cierta posición, altura como Pablo y otros. Pero ese hombre, dice aquí mismo que ellos reconocieron que eran del vulgo y que por lo tanto sabían que el Señor estaba con ellos. Aquí aparece más adelante lo de Gamaliel, lo que dijo. Y Gamaliel fue sabio con lo que había dicho respecto a eso. Ahora yo le voy a leer en Consejos para la Iglesia, página 177. Consejos para la Iglesia, página 177. Dice de esta manera: Dios no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Así que no estamos solos, ¿verdad? Y Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Bien. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestras esperanzas y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Y se lo voy a repetir: da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad. ¿No recuerdan que Jesús dijo que cuando fuesen llevados ante los tribunales, no se preocupen lo que han de hablar, porque en aquella misma hora el Espíritu recordará? Sí. Ok, pero el que no se aprendió una cosa, no la puede recordar. Si usted no la aprendió, eso no se espere. Ok, sigue diciendo: da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Y purificar nuestro corazón. De ahí la renovación. ¿Ves qué interesante? Y nosotros muchas veces no nos interesa esto. Aquí hay una iglesia que casi en su totalidad no cree en el Espíritu Santo. Y ellos piensan que van para allá.
pues están rechazando a Dios. Una iglesia adventista. ¿Y cómo es el asunto? Pero yo no me puedo callar. Entonces, dice, Cristo hizo provisión para que su iglesia fuese un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que poseyese la gloria de Emmanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite. Esta cita sí se la han oído ustedes muchas veces. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Así que no hay límite. No le dijo Jesús a sus discípulos que mayores cosas que esta que yo hago harán ustedes. Y no fue así. No tiene límite. Por eso es una necesidad urgente el Espíritu Santo en nosotros. Y para que el Espíritu Santo esté en nosotros, debemos hacer lo mismo que hicieron los discípulos del Señor. Ok. Entonces, voy ahora a leer en el Tito capítulo 3 para ver algo interesante que dice el apóstol Pablo. Tito capítulo 3. Libro de Tito capítulo 3. Vamos a leer versículo 5 al 7. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo está hablando claro. Así que habla del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos son promesas. Entonces está hablando de esto, regeneración, o sea, un renacimiento. Allí en Mateo 19, Jesús le habla de la regeneración, que es el renacimiento, que cuando Él se siente para juzgar a las 12 tribus, ustedes se sentarán. Ok. Entonces, son citas, pasajes poderosos que se leen, y de ahí, de este texto, podemos decir muchas cosas hoy. Segundo de Corintios, aquí sí vamos con lo bueno. Segundo libro de Corintios, capítulo 3. De esto vamos a meditar ahora. Capítulo 3. Vamos a ver un hecho real que sucedió en los días de Moisés. Y vamos aquí. Capítulo 3, versículo 7 adelante. Dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de muerte, de que está hablando el apóstol Pablo, cuando Moisés fue a buscar los mandamientos del Señor, porque la ley de Dios, cuando uno la viola, lo que hace es que lo condena a la muerte. Así que el ministerio de muerte. Entonces aquí dice algo interesante. El rostro, la luz que salía del rostro de Moisés iba a desaparecer. Y aún el mismo rostro de Moisés, porque murió. No la ley, que es otra cosa, que muchos usan ese pasaje para malinterpretar. Entonces señala, ¿cómo no se verá más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Porque Pablo está refutando aquí ciertas enseñanzas donde que el hombre era salvo por guardar la ley y una serie de cosas más que presenta ahí. Entonces Pablo está hablando del Espíritu. Lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que debía nacer de agua y del Espíritu si quería entrar en el cielo. Versículo 9. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué fue lo que pereció? ¿Los mandamientos o la luz que salía del rostro de Moisés? Ok, tuvo gloria. Voy aquí. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí está, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Pablo entonces hablando en tiempo presente, porque ese es el problema que tenían los judíos. Como no se habían convertido, la mayoría, porque Pablo era judío y estaba convertido, y un grupo de judíos estaba, pero no se había convertido la mayoría, y así permanecen. Entonces dice Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Dice versículo 18, y aquí está: por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Por tanto, cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos la gloria de Jesús, como Moisés le pidió al Señor allá, muéstrame tu gloria, entonces nosotros somos transformados, pero es mediante la acción que produce el Espíritu Santo. Y ahí dice entonces transformado, dice metamorfosis o la metamorfosis. Así que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros nos hemos humillado ante el Señor, entonces el Espíritu Santo produce una metamorfosis en nuestra vida. Cambia de muerte definitivamente. Todos los males comienzan a desaparecer. O sea, los genes comienzan a transformarse. Si teníamos malos hábitos, malas inclinaciones hereditarias, todo eso va cambiando, porque el Espíritu Santo va produciendo la regeneración en la persona. Y Pablo dice que debemos entonces mirar a Jesús. Así que mientras contemplamos a Jesús a cara descubierta, o sea, sin pecado, entonces somos transformados. Voy a leer aquí en Consejo para la Iglesia, página 180. Consejo para la Iglesia, página 180. Dice de esta manera, oiga bien, y esto es que está interesante. Me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. Le voy a repetir. Me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en que eso los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Por tanto, los que están esperando que el Señor le haga un cambio, se equivocaron. Tienen que hacer su parte.
cuando hagan su parte, entonces el Señor lo reconocerá derramando su Espíritu. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Voy a terminar. La última cita, segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segundo libro de Corintios, capítulo 1. Vamos, voy a leer versículos 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. ¿Ven cómo está la promesa? Así como Jesús dijo que vendría sobre ellos, Pablo sigue afirmando, como lo dice en Efesios 4:30, que el Espíritu es la garantía del sello de nuestra redención. Aquí nos está confirmando. Mientras estemos en el Espíritu, tenemos nosotros la garantía de entrar en el reino de los cielos. Pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes se proponen hoy limpiar su vida, entregar todo al Señor para que Él haga un saneamiento y derrame su Espíritu sobre todo? ¿Cuánto? Pues que Dios le bendiga y guarde a todos.